Vamos a ir entonces al capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 32. Ahora nos vamos a detener quizás más de lo que yo imaginé hacerlo al principio. Siempre pasa lo mismo, intentamos abarcar más, pero luego vemos que hay tanto contenido, tanta enseñanza, que no queremos pasar superficialmente por encima, sino profundizar un poco más para poder nutrirnos mejor de las excelencias de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces versículo 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una de las parábolas probablemente más conocidas, inclusive entre los incrédulos. Alguno hace alusión a este concepto del hijo pródigo. La Biblia no utiliza la palabra pródigo, pero sí un concepto arcaico, es decir, antiguo, que sí describe correctamente a este muchacho que aparece en los versículos 11 al 24, al primer hijo o al segundo hijo en cuestión en términos cronológicos, ¿cierto? El hijo menor, como dice la Escritura. Las parábolas son ilustraciones vívidas que el Señor utilizó a través de historias ficticias que intentaban contar o manifestar luz respecto a alguna enseñanza, y en algunos casos inclusive el Señor las usó para ocultar la verdad de aquellos incrédulos que no querían creer, como dice el capítulo 13 de Mateo, por ejemplo, donde ahí está claramente las formas y las razones o los propósitos que tenía el Señor al usar las parábolas. Esta parábola, como dije, siendo la más conocida, no obstante, tiene mucho más contenido de lo que nosotros superficialmente podemos ver. Normalmente el que destaca en la enseñanza de esta parábola, en todo lo que uno ha escuchado siempre, es el hijo menor, es decir, aquel que se fue lejos, que no tuvo ninguna consideración para con su padre, que vivió desordenadamente, que hizo su voluntad, que no tuvo ningún tipo de respeto por su padre. Es como aparentemente el principal actor en esta escena que el Señor pinta a través de esta parábola. Pero si nosotros vemos bien, nos damos cuenta que no es necesariamente el
el centro de atención cuando el Señor enseñó esta ilustración, esta historia terrenal con un significado espiritual. Quizás más que la parábola del hijo pródigo podríamos decir que es, o podríamos titularla como la parábola de los hijos perdidos, considerando que la temática que transmite es exactamente la misma de las dos parábolas anteriores. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? El versículo 3 en adelante, la parábola de la oveja perdida, después la parábola de la moneda perdida, y aquí en este caso, más que la parábola del hijo pródigo, del el hijo perdido, es la parábola de los hijos perdidos. Porque nos vamos a ir dando cuenta en la medida en que se desarrolle la historia, que en realidad el punto focal es el último hijo, es decir, el mayor de ellos, más que el primero. ¿Debido a qué podemos hacer esa consideración? Debido a la pregunta, o mejor dicho, a la reacción de los fariseos y escribas respecto a la forma en que el Señor trataba a los pecadores flagrantes, a los pecadores evidentes. Capítulo 15, versículo 1 y 2, noten. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esa es la actitud de apreciación que tenían de Jesús las personas que eran consideradas como, en términos morales y espirituales, la lacra de sus tiempos para los fariseos y escribas, porque eran personas, en el primer caso los publicanos, que como hemos dicho muchas veces, utilizaban la función que tenían de cobradores de impuestos para enriquecerse a sí mismos con el dinero de los propios compatriotas. Los judíos eran considerados como ladrones, como personas corruptas. Y los segundos, es decir, los pecadores, eran ya rameras y personas con un nivel moral bastante bajo, de tal forma que para los fariseos y escribas eran personas que no tenían ninguna o no debían tener ninguna consideración de un maestro o un rabí como el Señor Jesucristo, que se suponía que venía de parte de Dios. Entonces para ellos eso era algo negativo y por eso reaccionan en el versículo 2 de esta manera. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto es lo que dio lugar a las parábolas propiamente tal. Por lo tanto, el acento del Señor iba a estar en dar respuesta o confrontar en realidad la absurda concepción que tenían los fariseos y escribas de lo que era el corazón del Señor. No conocían el corazón del Señor en el sentido de que Él se regocijaba, y eso es el concepto principal de las tres parábolas, si ustedes ven, se regocijaba porque un pecador fuese perdonado, un pecador se arrepintiera y un pecador en consecuencia fuese perdonado. Y por eso habla de fiesta, de celebración, las primeras dos parábolas, ¿cierto? Evidentemente, el caso del pastor que va en busca de la oveja perdida, la figura clara está en que era Dios el pastor que iba tras la oveja perdida, y la oveja perdida era el pecador impenitente que finalmente llega al arrepentimiento y fue de ser encontrado por el Señor. Noten que el énfasis de las primeras dos parábolas tiene que ver con el que busca, es decir, el Señor. Pero la última, la tercera, y aquí está la conexión, tiene que ver más con la reacción de aquel que es buscado. De qué manera reacciona frente a lo que el Señor tiene para él, al llamarlo al arrepentimiento y a la fe. Ahora, en este sentido, entonces, necesitamos examinar la parábola esta que llamada del hijo pródigo, pero como la titulamos de los hijos perdidos, considerando la cultura de ese tiempo, porque sin saber o conocer un poquito de la forma en que se comportaban socialmente y culturalmente, no podemos sacarle el provecho que se debiera a la parábola. Recordemos que las escrituras están escritas en un contexto específico, es decir, en este caso, hace ya 2000 años atrás prácticamente, en la primera parte del primer siglo, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y en consecuencia necesitamos respetar las costumbres y sociales y culturales de comportamiento que había en ese tiempo en las familias, como en este caso específico, para poder entender mejor la parábola y ver hasta dónde podemos profundizar también en términos de lo que el Señor nos quiere enseñar.
En términos contextuales, esta es la tercera parábola, como dije, y nace de la actitud de los fariseos respecto a los pecadores y la forma en que Jesús los trataba. No hay duda al respecto que la primera parte, es decir, 11 al 24, los primeros versículos del 11 al 24, que es la más conocida, trata de la rebeldía del hijo menor y su crasa inmoralidad, así como también su profundo arrepentimiento y regreso a casa de su padre. Así podemos resumir estos versículos 11 al 24. Y de la extraordinaria misericordia de su amoroso Padre al recibirlo y gozarse juntamente con toda su casa por haberlo encontrado. Así termina el versículo 24 en cuestión. Es un drama extraordinario que impacta el corazón hasta el más duro de los hombres. Por supuesto, es una analogía maravillosa del perdón de Dios a pecadores arrepentidos. Eso es la primera parte. La segunda parte, la menos conocida o menos estudiada quizás, apunta a la reacción del otro hijo que se queda en casa y que no se fue gastando sus bienes, ¿cierto? No fue el que le exigió a su padre que le diera la herencia, sino que se quedó en su casa y parece guardar silencio en todo el resto de la historia hasta el versículo 25, donde él reacciona frente a lo que estaba pasando en la casa, cuando estaba en el campo y vuelve y se da cuenta que había una fiesta y no tiene idea la razón de ella. El primero, el caso del hijo que se va y gasta sus bienes, ¿cierto?, se pierde en su inmoralidad, es decir, en una carrera de inmoralidad sigue cayendo a lo más bajo que una persona puede imaginar que podría caer un ser humano. El segundo es también un pecador perdido, pero es un pecador hipócrita, porque permanece en la casa de su padre, sin embargo, creyendo que sus buenas acciones y su conducta era lo que derivaba en el hecho de que su padre debía darle todo lo que él necesitaba. El primero se arrepiente genuinamente, eso lo tenemos en los versículos 17 al 19. El segundo se niega a arrepentirse porque no entiende por qué razón debiese arrepentirse si nunca hizo lo que hizo su hermano. El primero reconoce sin ambages su real condición de indignidad. El segundo se mantiene firme en su pretendida honra. Fíjense cómo él responde para ver algunas cosas. Dice, el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No quería entrar, estaba muy enojado, disgustado. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Noten cómo coloca sus obras como algo importante para ser recibido por el padre, no habiéndote desobedecido jamás, propio de los fariseos y escribas, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué es lo que estaba él diciendo? Bueno, yo siempre te he honrado, yo siempre he estado al lado tuyo, yo no hice como mi hermano que se fue tras sus propios deseos personales, su pecado, sino que yo siempre me mantuve aquí. Él está colocando su conducta como un aval de que el padre debía recibirlo y atenderlo y celebrar con él. El primero, el muchacho perdido, que va tras las rameras, va al padre dependiendo solo de su misericordia. El segundo exige del padre justicia, pero una justicia basada en sí mismo, en sus propios méritos. Con eso en mente, es evidente que el segundo hijo es el que representa a los escribas y fariseos, que creían que no había nada de que arrepentirse en una incomprensible incredulidad. ¿De qué me voy a arrepentir? El otro sí tiene de mucho de que arrepentirse. ¿Por qué le recibes en la casa? Se nota el tono a los fariseos y escribas, ¿se fijan? ¿Por qué recibe a los pecadores? No debiese hacer eso. En esta ocasión estudiaremos la primera parte, la que hace referencia a la historia del hijo inmoral. Si Dios lo quiere, el próximo jueves veremos la reacción del padre y el subsiguiente, o sea, lo veremos en tres partes, eso es lo que estoy diciendo, la del hijo moral, aquel que pretende que él ganó todo y merece todo.
pero que estaba también perdido. Entonces, en otras palabras, vamos a ver del versículo 11 al 20 hoy, al 19 en realidad, y la próxima semana del 20 al 24 y la subsiguiente del 25 al 32, para poder centrarnos en los tres personajes que tiene la parábola. El hijo inmoral, vamos a describirlo así, el padre misericordioso y luego la reacción del hijo que se escondía tras una máscara de moralidad. Veamos primero entonces qué pasa con el hijo. ¿Cómo comienza la parábola? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que el Señor apuntó inmediatamente a esto, no solo en términos de decir que contextualizar la historia que quería contar, sino que apuntando a que los 2 hijos tenían una parte en esta historia que él quería relatar y en consecuencia tenía también una enseñanza que impartir por medio de ello. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa fue la petición que hizo el menor de ellos. Aquí hay 2 cosas que llaman la atención. Primero, el menor de los hijos. El que era considerado como una persona, como la más importante dentro de la casa, fuera del padre, inmediatamente después es el primogénito. En la Biblia lo tenemos siempre así, el primogénito era la persona que tenía 2/3 de la herencia, digamos, en comparación al otro hijo, en este caso, como eran 2, el otro hijo que tenía solamente 1/3 de ella. El principal, en consecuencia, era el hijo mayor, él era el primogénito. A él se le iba a hacer una fiesta especial en el momento de traspasar la herencia. Él era la persona central, aparentemente en términos sociales y culturales en ese tiempo. Sin embargo, aquí el que va al padre es el hijo menor. Y eso ya llama la atención y por eso podríamos titular esta parte una indignante petición. Es una petición absurda, sin sentido. Es una petición que no tiene razón de ser si lo vemos contextualmente en el tiempo en el cual se dio esta parábola. No cabe duda que esta petición está fuera de todo lo considerado honorable para un judío y para una familia judía. Es el hijo menor y lo segundo lo hace mientras el padre aún está con vida. Eso es una de las cosas que llama la atención en la parábola. La herencia, también como en ese tiempo, también hoy se da ¿cuándo? Cuando el padre muere. Pero aquí el padre está con vida. Y eso era un insulto terrible en términos de la cultura de ese tiempo. En la cultura judía el padre era la autoridad de la familia. Para todo judío esto era inaudito, incomprensible, era algo completamente vergonzoso que un hijo se acercara al padre mientras está con vida y le dijera, dame la herencia. Porque el hijo estaba indirectamente diciendo, yo prefiero que tú mueras. Y para mí, de verdad, estás muerto. Yo necesito que me des la herencia. No podían, en la cultura de ese tiempo, aceptar que un hijo se comportara así con su padre sin tener graves consecuencias. Este hijo debe ser disciplinado de una forma dura porque deshonró a su padre. Esto expresaba una falta de amor y gratitud extraordinaria para con su padre. Es como si el hijo deseara ver muerto a su padre porque la herencia se repartía, como dije, cuando el padre muriera. Pero esa no era la situación que aquí se presenta. En otras palabras, la historia que está contando el Señor Jesucristo era totalmente contraria a los convencionalismos sociales y culturales de ese tiempo. Y es más, era también una evidente transgresión de uno de los principales mandamientos. ¿Recuerdan? El 5.º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo que estaba haciendo aquí el hijo era deshonrando a su padre delante de todos los demás, porque se entiende que todas las personas que estaban allí y pertenecían a la casa escucharon la conversación y la indignante petición que hace este muchacho. Podemos imaginar
lo que pasaba por la cabeza de los fariseos y escribas al escuchar de alguien que en forma flagrante estaba violando el 5.º mandamiento. En lugar de honra, este hijo con su petición estaba deshonrando a su padre. Era un verdadero insulto. Y por lo tanto era incomprensible y ofensiva esta petición. Y si lo escucharon, seguramente como podríamos entender, todos los de su casa, normalmente las casas no estaban constituidas solo por la familia del punto de vista consanguíneo, sino que habían otros, los siervos, los empleados, los que trabajaban, se entiende por la parábola que era una persona con muchos recursos. Cuando todos escucharon esa petición, todos esperarían una reacción consecuente del padre. Dirían, bueno, el padre tiene que actuar en esta situación porque el hijo lo deshonró públicamente, el padre entonces tendría que castigarlo públicamente para poder mantener en alto su honra. ¿Qué tendría que hacer o qué podría haber hecho? Desheredar al hijo, expulsarlo de la familia, sería lo menos que podía hacer. Sin embargo, si la petición del hijo fue tan incomprensible, mucho más sería la del padre. Y eso nos lleva a lo segundo. Una concesión incomprensible. Una indignante petición, una petición indignante, ¿cierto? Y aquí una concesión incomprensible. ¿Cómo puede ser que el padre actúe de esa manera? Ningún padre judío actuaría de esa manera. Muy por el contrario. Incluso en el Antiguo Testamento había leyes sociales y leyes civiles bien fuertes al respecto. Incluso si una persona trataba mal a su padre verbalmente, incluso le podía costar hasta la vida. Sin embargo, miren lo que hace el padre en la última parte del versículo 12. Y le repartió los bienes. Le hizo una petición que era un insulto y sin embargo el padre reaccionó de una forma totalmente distinta a la que todos los que estaban allí podrían haber pensado que tendría que responder. Mientras se iba desarrollando la historia, iban escuchando la historia de parte de Jesús, podemos imaginar la rabia que tenían en su corazón los fariseos y escribas diciendo, pero ¿cómo el padre no hizo lo que todos esperarían que hiciese? Les repartió los bienes, y no solo al hijo menor, sino también al hijo mayor que estaba en su casa. Les repartió los bienes. Si la actitud del hijo ya era una sorpresa cultural y socialmente hablando, la reacción del padre a la petición del hijo era totalmente incomprensible. Si el padre hubiera tomado la decisión de repartir sus bienes voluntariamente, habría sido comprensible, porque él tenía la prerrogativa de hacerlo. Sin embargo, fue debido a la petición vergonzosa de su hijo. Un padre no haría eso en la mente de un judío del primer siglo, más bien lo abofetearía y deshonraría en público para mantener su propia honra y lo expulsaría de la familia, probablemente. Nunca le concedería su petición. Al repartir los bienes, él estaba a los ojos de los puristas, fariseos y escribas haciendo algo vergonzoso e incomprensible. No puede ser que el padre actúe de esa manera. Pero al padre representar a Dios en la parábola, está dejando que el pecador tome su propio camino de iniquidad. Y esto es lo que representa, porque obviamente el hijo menor representa a esa persona desvergonzada que no tiene ninguna consideración por Dios y que se va a hacer su voluntad como él quiere, toma los dones que Dios le dio en una forma gratuita, porque Dios da dones a los hombres, inclusive a los incrédulos, ¿cierto?, para que puedan usarlo de buena manera, pero el incrédulo lo usa para su propio provecho y no considera a Dios en sus caminos. Tal como Isaías lo dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Dios está concediendo, está diciendo, ve y haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Una de las cosas que uno aprende en la Biblia es que Dios no coacciona a las personas para que lo amen, sino que los convence después a aquellos que Él ha escogido soberanamente por su Espíritu para llevarlos al arrepentimiento y a la fe, y allí la persona lo ama sin coacción, lo ama
porque entiende cuál es su condición y cómo Dios obró para sacarlo de allí y darle salvación. Entonces, desde el punto de vista del fondo de la parábola, no es ilógico lo que hace el Padre conociendo quién es Dios. Simplemente le concede algo para poder enseñarle una gran lección a esta persona. En tercer lugar, vemos una revelación autodestructiva, una rebelión autodestructiva. Versículo 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí tenemos el camino descendente de un hombre que no considera a Dios, que vive de acuerdo a su propia voluntad, satisfaciendo sus propios deseos, y por eso hablamos de una rebelión autodestructiva. Lo que pasó en el huerto del Edén es eso, una rebelión autodestructiva. Tenían absolutamente todo, el Señor lo había creado, lo había puesto en un lugar espectacular, hermoso, incluso desde el punto de vista de la belleza natural que existía. Cuando uno ve la descripción que había allí del huerto de Edén, nos damos cuenta de eso. Dios estaba con ellos todo el tiempo, les proveyó todo lo que necesitaban y solo les dijo que no hicieran una sola cosa. Sin embargo, esa cosa que Él les prohibió, eso hicieron. ¿Qué es lo que vemos en el huerto del Edén? Una rebelión. Así como Satanás se rebeló en términos cósmicos de Dios, el ángel, ¿cierto? Lucifer, así también el hombre se rebeló contra Dios en la tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Fue tras su propio camino, su propio corazón. Estableció su propio parámetro de moralidad. Al decir que lo que Dios había dicho que era malo, él dijo que era bueno y finalmente hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, transgrediendo la norma que Dios había establecido para su propio bien. Este hijo tenía absolutamente todo en la casa de su padre, no le faltaba nada, como posteriormente, después de todo el proceso, va a reconocer, pero en principio él no reconoce eso, quiere hacer su voluntad, quiere firmar la autonomía de parte de Dios. Noten cómo el texto es muy gráfico al respecto, dice, no muchos días después, es decir, no esperó un tiempo amplio para poder hacer lo que hizo, sino que casi inmediatamente después. Lo que hizo fue vender los bienes, se supone, porque obviamente no se los podía llevar a donde fue, que era una región apartada, y entonces se entiende que él, juntándolo todo, cuando dice, él cambió o vendió, ¿cierto? Para recibir el dinero correspondiente a eso. Se subentiende también que lo vendió muy barato, porque cuando uno está con un tiempo acotado para hacer las cosas o quiere recibir el dinero rápidamente porque tiene una necesidad, lo vende a un precio bajo. Eso implica que no le importó nada que eso haya sido producto del trabajo de su padre por largo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Vendió los bienes, tomó el dinero de la venta y se fue para cumplir los deseos de su corazón pecaminoso. El texto dice que se fue a una provincia apartada. Y esa es una expresión en el texto que habla de una región gentil, es decir, de un lugar más allá del pueblo judío. Por lo tanto, aquí hay una tercera deshonra a su padre. Primero, lo deshonró al pedirle la herencia, considerando o dando a entender que para él su padre estaba muerto, que lo único que deseaba que le diera la herencia. Segundo, lo deshonró no considerando el valor que tenían las cosas que el padre le dio como herencia, porque para él no era más que algo para satisfacer sus deseos pecaminosos. Y tercero, se fue a un lugar apartado, a un lugar lejos de Israel. Esta es una región gentil. Así lo entenderían quienes escuchaban la historia, lo cual añadía deshonra entonces a un padre judío. Este hijo se fue lejos para pecar con impunidad, lejos
de su familia y vecinos, sin responder a ninguna autoridad y vivir sin ninguna responsabilidad. Todas estas cosas estaban implícitas en la determinación que él tomó. Y eso es también la realidad del hombre, del ser humano en general. El hombre quiere hacer su propia voluntad, quiere satisfacer sus propios deseos y para eso entonces toma lo que tiene o lo que llega a poseer y considera que no tiene que responder de sus actos a nadie. No es responsable delante de nadie. Por eso es que es fácil ser un ateo. Es fácil decir Dios no existe porque no quiero darle cuenta a nadie, a ningún Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo niego. Pero en realidad bien sabemos que eso es imposible. Este hijo se fue lejos de su padre para hacer simplemente su voluntad. Así se puede graficar la actitud del pecador. Vive conforme a sus propios deseos, lejos de Dios, sin siquiera pensar que un día debe dar cuenta delante del juez de todo el universo. Vive desaprensivamente, huyendo de Dios y cauterizando su conciencia. La descripción que el apóstol Pablo hace en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, es lo que realmente muestra cuál es la condición de todo ser humano. Como el apóstol Pablo dice allí también que todos éramos así, incluyéndose él. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que además de eso vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Y dice que vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que está graficado en la historia de la parábola. Este muchacho no tuvo en consideración en absoluto a su padre, vive desaprensivamente. No mide las consecuencias de sus actos también y busca no ser consciente de su resbaladizo camino hacia la autodestrucción. Esta es otra cosa interesante. Es como que vive un sueño, una ilusión. El pecador cree que es feliz. Y de hecho le dice a todos los demás que disfruta de la vida. Y que tiene bienes y que tiene éxitos en esta tierra y que puede lograr con creces los antojos de su corazón. Pero él, eso que vive es simplemente una ilusión. Es como la imagen en un espejo. La imagen en un espejo no es nada, es como la sombra no es nada. Pero está cegado a la realidad, vive en un mundo ilusorio. Y esto es lo que está viviendo este muchacho, está en un camino hacia la autodestrucción. Dice luego el texto, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Literalmente esparció sus bienes como quien los lanza al aire. Esa es la palabra que se traduce como desperdiciar allí. Los botó en el fondo. Vivió perdidamente. Puede bien ser el epitafio de muchos. El hombre que no vive para Dios vive perdidamente. Porque va rumbo a la destrucción. Aunque él sea consciente o no sea consciente. Aunque él crea en eso o no crea en eso. Es una realidad. Esto es lo que pasa con este joven. Por eso es interesante que el Señor Jesucristo haya tomado esta historia y la relate, porque está mostrando que estas cosas que estaban ocurriendo allí este hombre representaba a lo más vil de la sociedad de su tiempo. O sea, ¿a quiénes? A los pecadores y a los publicanos. Contextualmente eso está apuntando. Cuando ya no le quedaba dinero, dice, otro acontecimiento inesperado vino a aquella región, ya no de su parte, sino de parte de la situación que estaba sucediendo a su alrededor. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya empezó a perder lo que tenía, la herencia se empezó a ir como el agua entre los dedos y vino un hambre, y eso dejó en evidencia lo que estaba ocurriendo. La hambruna era un fenómeno frecuente en esos tiempos. Recordemos que por esa razón Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto, ¿recuerdan? A buscar alimento porque había una hambruna en ese lugar. Más adelante tenemos otros textos bíblicos que hablan de que el hambre o las hambrunas eran cosas serias en algunos contextos de la historia de Dios con Israel. Inclusive,
cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, 2 Corintios 8 y 9, el apóstol Pablo habla de la recolección de una ofrenda. ¿Por qué? Porque había hambre en Jerusalén. De tal manera que esto era algo particular que podía darse y los que estaban escuchando sabían que era probable que eso aconteciera. Nunca este muchacho había pasado necesidad en la casa de su padre. Eso es lo que hay que recordar en la medida en que se desarrolle la historia. Nunca había pasado necesidad. Por primera vez se vio bajo el flagelo del hambre. Su miserable vida moral lo llevó a una situación extrema. Sin su padre, sus amigos y vecinos no había a quién acudir. Estaba en una condición paupérrima, estaba en una situación deplorable y no había de qué echar mano. ¿Por qué? Porque estaba entre extraños. No era su pueblo donde estaba. No eran sus amigos. De hecho, los amigos de juerga, ¿cierto? Si lo podemos decir así, los amigos que lo acompañaron en este camino de inmoralidad cuando se le empezó a acabar el dinero, probablemente dejaron de ser sus amigos. Por lo tanto, estaba en una tierra extraña, viviendo entre extraños, sin Dios y sin esperanza en el mundo, podríamos decir, utilizando lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, respecto a los gentiles. El pecado trae consecuencias y eso es un hecho de la causa. Nunca queda impune ante los ojos de Dios. En ocasiones es la propia vida disoluta la que pasa la cuenta. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, donde dice que ellos recibieron la retribución debida a su extravío. Es decir, su mismo pecado. El Señor deja que el propio pecado sea su propio juez. Y esto fue lo que pasó aquí. El propio pecado fue el propio juez. Es sin duda un camino de autodestrucción. Eso es lo que la gente no quiere ver. El ser humano se destruye a sí mismo por no querer seguir a Dios y querer seguir su propio camino. Pero aún debía descender más todavía en su humillación, fíjense. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso era un insulto terrible para un judío. Eso era lo más bajo en lo cual podría caer un judío. Apacentar cerdos era horrible, era la mayor humillación que podría imaginar. En una tierra gentil, apacentando animales inmundos conforme a la ley, ¿cuánto más podía ser humillado? O sea, si lo vemos aquí y pudiéramos verlo como una escalera, es como después de pedirle a su padre, deshonrar a su padre, comenzó a alejarse cada vez más y a ir cada vez más al fondo del abismo. Aquí está humillado. Se arrimó viene de un verbo que puede ser traducido pegado, se pegó a él. A estas alturas el joven era un mendigo, no un trabajador remunerado. Le estaban dando, en otras palabras, las migajas para hacer un trabajo indigno para un judío. Ya no podía estar más, peor, podríamos decir, al punto que llegamos al último escalón de su descendente inmoralidad y de en realidad el juicio por su inmoralidad, al punto que deseaba comer de la comida de los cerdos para saciar su hambre. Y ni eso estaba disponible para él, por eso dice el texto bíblico, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, ni siquiera la comida de los cerdos estaba disponible para él. Hasta ese punto llegó su descendente caído. La descripción que hace Jesús de este joven en la parábola es deplorable y ejemplifica muy bien el camino del pecador. El pecador, no toma en cuenta a Dios en su vida, lo deshonra, desdeña su amor, rechaza su voluntad, vive lejos de Él, no piensa en que un día debe rendir cuenta ante Él. Vive para los deseos de la carne y es por naturaleza un hijo de ira. Toma los bienes que Dios le ha concedido en su gracia común y lo malgastan en vicios y lo despilfarran sin ningún tipo de miramiento. El pecador está en bancarrota espiritual, aunque nade en la prosperidad material. Espiritualmente hablando es un mendigo. No tiene nada. ¿Recuerdan a Asaf? Asaf pensaba todo lo contrario. Que el pecador, como dice él, el impío, vivía pero en la prosperidad y en la abundancia, si no tenía ni problemas físicos, no tenía ni enfermedades. Y entonces, para la percepción de Asaf en ese momento era los pecadores eran felices. En cambio, él
que buscaba seguir la voluntad de Dios, en realidad ocurría todo lo contrario. Hasta que el Señor le mostró una visión distinta de la vida. Y le mostró que esas personas que tenían mucha prosperidad en aquello era una situación absolutamente pasajera, intrascendente, que lo que realmente ocurría es que esas personas eran mendigos espirituales y en cambio ellos, los que sí seguían al Señor, eran los verdaderamente ricos. Sin nada ni nadie que puede sacarlo de este camino a la muerte eterna, el pecador está completamente perdido. Cuando se llega a esta situación, se está en el fondo del pozo. Pero cuando se está en el fondo del pozo solo puede mirar hacia arriba. Y eso es lo que tenemos en los versículos 17 al 19. No hay otra salida sino solo mirar al Señor. Eso es lo que describe la historia en el versículo 17, la historia que cuenta el Señor. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Muchas veces hablamos de arrepentimiento, pero no sé si les pasa lo mismo. Ustedes ven un arrepentimiento en la Biblia y miran su propio corazón y dicen: ¿cuánto yo me he arrepentido así? Si nosotros vemos el arrepentimiento de este muchacho que llegó al fin, ¿cierto?, de su vida moral absolutamente perdida, sin embargo, cuando él se arrepiente, la expresión del arrepentimiento aquí es tan profundo que eso es lo que podemos titular este cuarto punto, un arrepentimiento genuino. Y le colocamos apellido genuino porque hay arrepentimientos que en realidad no lo son. La reacción de arrepentimiento tiene al menos 4 partes. Fíjense que podemos enumerar 4 cosas que podemos ver aquí respecto al arrepentimiento de este muchacho. Primero, una convicción muy profunda. Y volviendo en sí, esa frase es extraordinaria. Volviendo en sí. Esta marca un punto de inflexión, esta frase, una nueva visión de las cosas. Es como si estuviéramos otra vez viendo lo que pasó con Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios. Es decir, ahora se dio cuenta de algo totalmente distinto para lo cual había sido ajeno durante mucho tiempo. Había vivido una ilusión de felicidad transitoria, pero no se daba cuenta que en realidad iba camino a la destrucción, hasta que ya llegó a este punto, volviendo en sí. Un estado de pecado se representa en las Escrituras Sagradas como un curso de insensatez y locura, como que la persona está fuera de sí. Ese es un loco, ¿cierto? Una persona que no tiene control sobre sus pensamientos, no tiene la capacidad reflexiva, no tiene la capacidad racional también. Y en consecuencia el arrepentimiento se representa como una restauración al buen sentido. Ah, ahora entiendo. Es una forma de decirlo. Ahora tengo claridad respecto a la verdad. La realidad ahora parece muy clara delante de mis ojos. Se aplica comúnmente a alguien que ha sido trastornado y cuando se recupera decimos que ha vuelto en sí. En este lugar denota que la locura del joven fue una especie de trastorno mental, que estaba loco. Así es todo pecador. La locura está en sus corazones. Están alejados de Dios y son guiados por la influencia de malas pasiones en su propio ser, en contra de su mejor juicio y las decisiones de una mente sana. Un pecador es insano espiritualmente. No puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo, porque para él son locura, pero la verdadera locura es la forma en que ellos ven el mundo. Ellos están distorsionados en todas sus capacidades, incluso sus capacidades naturales están fuera de lugar. Y por tanto, la gloria de este prodigio que tenemos aquí, volviendo en sí, es que se dijo a sí mismo la verdad. En lugar de mantenerse en su posición, podría haber reunido su coraje para aguantar orgullosamente
pero simplemente enfrentó los hechos de su hambre, soledad y desesperanza. La vida que sin duda esperaba al salir de casa se había convertido para él en muerte. Ahora se dio cuenta. Hice mal, fue una mala decisión. Y por eso es una convicción. Si ustedes se fijan en volviendo en sí, habla a sí mismo. Y luego levanta la mirada. Primero mira su propio corazón y en otras palabras dice, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No entiendo. Y entonces viene la segunda parte, que es una consideración, una convicción. Esa convicción lo lleva a una consideración y lo expresa a través de esta frase. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense cómo ahora mira retrospectivamente a su hogar, a su casa, pero no solo a su casa en el sentido del lugar donde tenía todo lo que necesitaba, sino principalmente a su padre. Es una mirada hacia su padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, dice él, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sus ojos fueron abiertos y pudo ver las cosas en su real dimensión. Despertó de la ilusión y el sueño profundo en que estuvo. Miró su propia condición en su verdadera realidad y levantó su mirada para ver la gran bondad de su padre. Tenía un padre extremadamente bondadoso. Trataba a sus jornaleros, la escala más baja de los trabajadores, exceptuando a los esclavos. Los jornaleros eran las personas que trabajaban el día a día nada más y les pagaban por día. De tal manera que era en la escala laboral los que estaban más abajo, como dije, exceptuando solo a los esclavos. ¿Cómo los trataba el padre? Con generosidad. Fíjense lo que se destaca, versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que el padre era generoso extremadamente. Era un hombre justo, era un hombre generoso, era un hombre bondadoso. Todas estas características las puedo ver ahora que son abiertos sus ojos. Entonces lo primero, echa una mirada hacia adentro. Eso es lo que pasa en el arrepentimiento. Echa una mirada hacia adentro y dice, miren dónde estoy. Qué terrible, cómo yo no me había dado cuenta. Ahora comprende su situación equivocada y sus decisiones erradas que tomó. Y la segunda parte tiene esa apreciación de Dios que nunca antes había tenido. Ahora veo que Él es bueno, ahora veo que Él es bondadoso y yo quise alejarme de Él, yo quise apartarme de Él, pero la verdad es que estaba completamente equivocado, porque Él es extremadamente generoso. Mientras Él sufría hambre por causa de su propia insensatez, ahora puede ver que el Padre tenía todo lo que Él necesitaba. Ahora podía ver con toda claridad lo que antes no podía percibir y por eso hablamos de una consideración. Pero una consideración que implica una mirada hacia el Padre. Tercero, una resolución. Una resolución. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Esa es una determinación. Él toma una decisión, pero es una resolución primero en su corazón, luego se transforma en una acción, pero ahora es una resolución en este momento. La convicción de su propia condición y la consideración del carácter bondadoso y generoso de su padre lo impulsan a tomar esta determinación de volver a su padre. A mi padre, dice. Aunque lo había ofendido y lo había tratado mal y lo había provocado y deshonrado por su conducta. No deja de ser interesante esto. Al que más deshonra y al que más ofende el pecador es a Dios. Sin embargo, al único que puede acudir es a Dios. Eso es como una paradoja. A quien más mal le he hecho yo es a Dios y voy a volver a Él para que Él me reciba. Es algo contradictorio. Así es el pecador. No tiene a dónde ir más que a Dios. Lo ha ofendido, pero puede confiar en su bondad. Si Dios no lo salva, no puede ser salvado. No hay otro ser que tenga un brazo lo suficientemente fuerte para librar de esa condición a un ser humano.
Y aunque es doloroso para un hombre ir a donde aquel que ha ofendido, aunque no puede ir sino con vergüenza y confusión en el rostro, sin embargo, a menos que el pecador esté dispuesto a ir a Dios y confesar su falta, nunca puede ser salvado. Nunca puede ser salvado. Notan cómo lo que lo lleva a tomar esa decisión son dos cosas. Primero, al ver su propia condición. Y en segundo lugar, al ver la gran bondad de Dios. Eso lo lleva a tomar esa resolución. Iré a casa de mi padre, volveré a donde mi padre. ¿Por qué él puede decir volveré? Porque sabe que es bondadoso, que es generoso, que es justo, que es bueno. Y eso es lo que ve una persona cuando son abiertos sus ojos y es convencido por el Espíritu de su condición y de su necesidad. Ve que Dios es bueno y que no hay nadie como Él. Es inigualable. Cuarto, una confesión. Una confesión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Todo arrepentimiento genuino tiene confesión. Necesita esa persona confesar delante de Dios sus pecados, su maldad, cómo ha ofendido al Dios único y verdadero. Miren lo que dice, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algunos piensan que ahí hay una reiteración, porque he pecado contra el cielo es una expresión que usaban los judíos para no nombrar el nombre de Dios a quien tenía mucho respeto. Entonces contra el cielo es contra Dios. Y contra ti, contra el Padre en este caso de la parábola. Pero evidentemente si este padre representaba a Dios, estaba diciendo contra Dios y contra Dios. Entonces, en ese sentido, era una confesión real y coherente confesión, diríamos, porque él entiende que el pecado sobre todas las cosas es ofensa contra Dios. ¿Recuerdan a David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. He pecado contra Dios. También se debe observar que una evidencia de la autenticidad del arrepentimiento es el sentimiento de que nuestros pecados han sido cometidos principalmente contra Dios, contra el ser más bondadoso y extraordinario que existe. Y eso todavía aumenta mucho más la convicción y el dolor del alma, porque ¿cómo puedo pecar yo contra alguien que me ha hecho tanto bien? Pero eso fue lo que hice. Cuando el pecador ve el verdadero carácter de sus pecados, ve que han sido dirigidos principalmente contra Dios. Y que los pecados contra el hombre son de poca importancia comparado con los pecados contra Dios. Esa es una de las cosas que si uno revisa su propio corazón se da cuenta que este tipo de arrepentimiento debiese producirse más a menudo en el corazón de nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque tenemos un conocimiento de Dios que no tienen los incrédulos. Porque han sido abiertos nuestros ojos y tenemos la revelación de la palabra y el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enseña y nos guía a introducirnos en la Biblia y poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Tenemos una extraordinaria ventaja, pero también una extraordinaria responsabilidad. Porque entendiendo estas cosas, nuestro arrepentimiento no llega a ser muy parecido al del hijo inmoral. El joven reconoce en su confesión que no es digno de ser llamado hijo. En otras palabras, tal ha sido mi conducta que ha sido una deshonra para ti, Padre. No soy digno de ser honrado por ser llamado hijo de alguien tan bueno y virtuoso como tú. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, a través de la confesión. Hazme como uno, trátame como un sirviente, déjame volver a mi familia, pero no pido ser tratado como un hijo, estoy dispuesto a ocupar el último lugar. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, esa es la parte que debemos quizás trabajar mucho más en nuestro corazón y preguntarnos por qué nuestro arrepentimiento no es tan profundo como este.
debiese ser profundo por todas las cosas, porque conocemos nuestro corazón engañoso, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque Dios lo conoce perfectamente, pero conocemos también nuestras contradicciones, así como Asaf se dio cuenta de su propia contradicción al estar mirando las cosas de una perspectiva equivocada e interpretando y evaluando las cosas erróneamente, y se da cuenta de que él había errado el camino, y por eso dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así, yo creo que nos hemos sentido en más de una ocasión, pero necesitamos otra vez tener este tipo de actitud. Convicción. Lo segundo es que tenemos que tener también además de una convicción, una perspectiva, una visión correcta de Dios, y luego también una resolución. Me levantaré e iré a mi Padre, saldré de aquí, de esta situación, de esta condición, y me iré a mi Padre. Y cuarto, una confesión consistente con lo que somos y con lo que Dios es. Que el Señor pueda guiarnos también la semana siguiente, si el Señor lo permite. Como dije, vamos a ver del versículo 20 al 24, porque aquí vamos a ver la gran misericordia del Padre en su trato con su Hijo perdido. Padre, alabamos tu bendito nombre y te damos gracias por ilustrarnos, por enseñarnos, con estas analogías, con estas comparaciones, con estas historias tan especiales, Señor, que tú enseñaste mientras estuviste en la tierra, Señor Jesucristo. Nos impacta igualmente el nivel de tu enseñanza, pero al mismo tiempo la profundidad de la misma. Danos un corazón dispuesto, Señor, para ser enseñados por ti, para ser corregidos por ti y para tener también un corazón arrepentido. Todos los días, todo el tiempo debemos arrepentirnos cuando hemos cerrado el camino. Danos también un espíritu de esa naturaleza, sensible a las cosas tuyas. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.